Buenas tardes, queridos amigos de este canal de YouTube. Les habla de nuevo Jairo Libreros para hacerle algún comentario de tipo histórico, desde luego sujeto a la apreciación de ustedes, eh, para que den el like si les gusta, para suscribirse, para comentar, para compartir, porque compartiendo es mejor, se hace mejor las críticas y la gente asimila mejor porque con los comentarios se ven los errores que uno comete y que lo han corregido, que eso está muy bien. Yo estoy acostumbrado a la corrección, con más de como 40 años fui juez y siempre uno estaba sometido a memoriales que le pedían rectificaciones, etcétera. Que a mí no me molesta eso, en lo más mínimo. Bueno, eh, la vez pasada toqué un tema de carácter actual, como fue el tema de la hoja de vida de los candidatos. Pero hoy quiero meterme más bien en la historia antigua un poco, porque me ha parecido que ha pasado como desapercibida la noticia de que el Papa León XIV se fue para Turquía a un pueblo llamado Iznik, que antes se llamaba Nicea, y donde se realizó en Nicea uno de los acontecimientos más trascendentales para la Iglesia Católica en la época del Imperio Romano, cuando en aquella época sufrió tremendas persecuciones. Bien sabido pues que Jesús nació en el siglo de Augusto. Al terminar, gran parte pasó durante el periodo del terrible Tiberio, que era un hombre más bien poco creyente en religiones. Y, y sufrió persecución al comienzo, no por motivos religiosos, porque en Roma llegaban dioses en cantidades, Mitra, los dioses de Zeus, cualquier dios llegaba a Roma y era bien acogido, no le perseguían a nadie. Por ese aspecto no había ningún problema. Pero ¿por qué sufrió la primera persecución el cristianismo? Ya que nos hemos metido en el concilio de Nicea, ¿qué tiene que ver con el cristianismo? Pues porque Nerón, dicen que Nerón incendió a Roma y le achacó ello a los cristianos. Había una razón para ello, era que los cristianos cuando llegan a Roma, ellos van a trabajar o a reunirse prácticamente secretamente entre ellos, en las catacumbas, que eran subterráneas, y allí hay los nichos que había allí para enterrar las cenizas de sus prosélitos o de sus amigos, se parecían mucho a los nichos de las palomas. Hay un nombre allí que se los llamaban columbarios. Ahí los colocaban. Y eso de andar en secreto causa cierta inquietud en la gente. Cuando la gente se reúne como en secreto, comienzan a decir que es tal vez para hacer algún acto raro, e inclusive salen hasta calumnias de que era que los cristianos allí mataban niños, le sacaban la sangre, que había un monstruo con cabeza de asno, otras barbaridades. Nada tenía que ver con eso. Ellos iban a las catacumbas, los cristianos, era a lo siguiente. eh, Ellos se reunían, cuando se fueron organizando, en iglesias, que eran asambleas donde iban allí presididas por un presidente que era el obispo y por los diáconos que eran los administradores, pero los que realmente tenían importancia allí para manejar ello eran los sacerdotes. Y ellos después de la reunión y de hablar pues de su religión, procedían al ágape. Ágape era como una comida allí en que sobresalía la Eucaristía, que era el pan y el vino. Recordar que Jesús en la última cena pues instituyó que el pan y el vino eran su cuerpo y sangre y que sería pues sería celebrada y sería pues seguida por los fieles y hoy en día en forma de hostia. Pues bueno, eso se instituyó allí. Hasta ese punto pues no había problema. Pero luego hubo un problema con los cristianos. Los cristianos, según su doctrina, eh, creían era en Dios, en Jesús, le consideran el Hijo de Dios, en el Espíritu Santo, pero ellos no le rendían ningún culto a ninguna otra religión y ninguna otra idolatría. Y sucede que en Roma los emperadores, llenos de poder y de riqueza y fatuos, decidieron organizar una especie de culto al emperador y los cristianos decidieron no aceptar ello.
y entonces comenzó contra ellos la persecución. Hasta el mismo Trajano, que era tan prudente, le dijo por allá a un amigo que tenía un cargo, pues que dejara tranquila a esa gente, pero que si de pronto a la gente la llevaban allá a un proceso y comprobaban que había cometido pues ese pecado, que los castigaran. Y se inicia pues una persecución de los emperadores, y mucha gente también interesada en perseguirlos, y que duró bastante tiempo, y sobre todo con Domiciano, que le inició, y Diocleciano. Diocleciano fue un perseguidor terrible, el perseguidor más duro de los cristianos. Eh, los judíos pues tuvieron una época, eh, su, 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 su cuerpo de gobierno, pero cayeron en manos de los Seleucidas, que eran los herederos de Alejandro, y también de los Ptolomeos, uno de los cuales quería instaurar, era el culto a Zeus o a otro dios, y apartar el culto a Cristo, etcétera. Pero los macabeos lograron derrotarlo, y luego los macabeos a su vez fueron también derrotados, y los romanos se volvieron sus amigos y tenían buenas relaciones con los romanos, aparentemente, porque los judíos no querían el dominio romano, pero ellos estuvieron sometidos, y hay que recordar que en el templo se seguían muchos principios de los romanos, forzado eso pues para los cristianos. Eh, en todo caso, eso ocurría allí, y Diocleciano los persiguió a morir. Diocleciano deja el poder a una tetrarquía, a cuatro reyes, pues, o cuatro emperadores, uno de los cuales tuvo un hijo llamado Constantino, que al final, hábil militar, hombre recio, hombre violento, hombre que no se paraba en pelillos si era necesario ejecutar gente, como ocurría con los emperadores, pues muchas veces obligados también por las circunstancias, y las circunstancias del poder. Si actualmente se ve que aún en lo que se llama la democracia máxima de nuestra, como los Estados Unidos, se da la orden de que a unos hombres que van en una lancha ahí, posiblemente con narcóticos o sin ellos, los maten sin fórmula de juicio, o sea, ejecuciones extrajudiciales. ¿Qué se puede pedir de esa época en que no había ningún control jurídico para un emperador? Por eso ahora lo están como resucitando esos aspectos tan terribles, eh, y ir a atacar a un pueblo, pues porque no les gusta ese pueblo, que tiene otra forma de gobierno que no agrada, o porque creen que es emporio de las drogas, y se arrogan esa facultad. Pues trasladémonos al Imperio Romano, donde el emperador no tenía ningún límite, pues, y todos los cristianos sufrieron mucho. Este señor, Constantino, hombre inteligente desde luego, él vio que el cristianismo perseguido antes se creció mucho, una gran fuerza, y en Roma lo que se deseaba era que hubiera como una unidad, porque en Roma había mucha desunión, y aparecían muchos pretendientes y muchas divisiones de corrientes políticas, religiosas, y se necesitaba era como una unidad. Y Constantino, que no era tonto, vio que en el cristianismo, debido a su religión, tenía una gran unidad. O sea, unidad en la fe, unidad en las costumbres. Los cristianos eran diferentes en sus costumbres a los romanos, porque los romanos, en la época del imperio, lo que valía era el valor, y ser buen ciudadano, ser buen ciudadano. De modo que el valor era fundamental, las riquezas, aunque la riqueza, como ven ustedes, en Estados Unidos sigue lo mismo. Por ejemplo, el presidente de Estados Unidos actual, pues, está con los ricos blancos de Estados Unidos. Bueno, y desprecia a los demás pueblos que considera que no valen la pena. En esa época, pues, del imperio, y los imperios como que van apareciendo a ratos. Y en esa época, entonces, el imperio, y le gustaba la ansia de poder. Cierto que había algunos hombres hasta metidos con Nerón, el filósofo Séneca, que decía que no, que era mejor la dignidad humana, sin tanto orgullo, que era mejor la dedicación, a la gente, al estudio, a la amistad. Y, y por allá también había otros filósofos que predicaban lo mismo, pero no se avanzaba mucho en ello. Siempre seguía ese ambiente imperial, guerrero, fuerte, de riqueza. Y los cristianos predicaban era antes el amar a Dios sobre todas las cosas, y al prójimo como a ti mismo.
y amar a la humanidad, amar la pobreza, si es el caso, sobre todo ser muy sociable, ayudarle a la gente, ayudarle a la gente, un criterio muy importante del cristianismo, para esa época era extraordinario. Entonces, en Roma, los cristianos bajo Constantino van a tener esta faceta. Constantino dice que la víspera de una batalla, porque tuvo un rival llamado Magencio, que Magencio en las puertas de Roma, en el puente Milvio, se lanzó en batalla contra Constantino. Pero en la noche anterior, perdón, él dice que vio un signo en el cielo que le decía, o en el sueño, in hot sign, o con este signo vencerás, mejor para no meterme en latinajo, con este signo vencerás, o con esta cruz, pero luego eso lo transformaron en cruz, ¿no? Hay autores que dicen pues que en realidad el signo era el nombre del signo era G-Ro, sí, era Chep-Rop, era el signo y no la cruz, pero ahí la dieron a entender, y lo aprovechó Constantino para decir pues que era el signo de la cruz para ganarse a los cristianos. Derrotó a Magencio y entonces eso a la vez que él ganaba fuerza con esa cantidad extraordinaria ya de cristianos que había, por el otro lado obtenían los cristianos algo muy importante. Constantino dictó el edicto de Milán, por el cual decía que las religiones todas eran iguales, o sea, protegió el cristianismo, pero no descartó el paganismo, aunque en cierta forma a ratos comenzaron a hacerse ataques a los paganos, pero con Constantino eh, las religiones pues fueron protegidas, tanto del paganismo, pero para el cristianismo, que venía siendo perseguido, fue algo extraordinario. Ese emperador pues se ganó la voluntad. La madre de él se llamaba Helena, fue elevada a la categoría de Santa Helena, y ella, que tuvo que ver con la muerte, la muerte un poco bastante turbia de Fausta, que era la suegra de Constantino, que Constantino, que era violento, le hizo asesinar, lo mismo que a un hijo y a un cuñado. Tremendo pues era Constantino, pero sin embargo se jugaba con la iglesia. Y entonces la iglesia pues apoya a Constantino. Y Constantino observa una cosa: hombre, la iglesia también tiene ya problemas. ¿Cómo les parece este problema que se presentó en esa época? Se dividió el pensamiento cristiano por esto. Jesús era pues el inspirador de una doctrina que predicaba el amor, el respeto a las mujeres. Jesús merece un título aparte porque destacó el valor de las mujeres. Inclusive cuando acusaban a una mujer no dijo que el que se halle libre de pecado que arroje la primera piedra, de modo que aquellos, como el profesor Rodrigo Primi en El Espectador en estos días, dijo: yo soy ateo, pero yo sí respeto mucho a Jesús, pues enseñanzas son sublimes. Y las parábolas que hay en el Nuevo Testamento, pero que en realidad son los evangelios, ¿no? La nota nueva, la noticia nueva. Lo que hay en el evangelio es muy diferente a la Biblia, porque en la Biblia hay violencia aterradora en la formación de los judíos allí. Un Sansón que con una quijada de burro mata a 1000 filisteos, que porque Dios le ayudó. El caso de David, que para qué mencionamos sus aventuras amorosas, etcétera. El que tumbó a un gigante con la piedra de la onda. Y Salomón y otros personajes que hicieron la guerra. Josué para tomar la tierra prometida no tuvieron que matar. Josué no es que paró el sol, pues eso ha sido también rebatido, etcétera. En todo caso, la enseñanza de Jesús sí era una enseñanza muy, muy noble. Y, la Helena, la esposa de Constantino, dice que comprometida en la muerte de Fausta, la suegra de Constantino, se exilió en la Tierra Santa, y allá dice que, indagando, averiguando, descubrió el lugar donde habían enterrado las 3 cruces, y la cruz santa se la llevó a Europa, y dice que miles de pedacitos de la cruz fueron repartidas en Europa. Eso dicen pues esas leyendas o esas historias repartidas. Y en todo caso, lo cierto es pues que
que Constantino en esa forma se fortaleció. Pero él vio que había muchas disensiones y discusiones entre los cristianos, porque apareció un hombre pensador de una cierta calidad intelectual que dijo que Jesús era hijo de Dios, pero que no era eterno como él y que no podía serlo, porque el eterno era Dios y que Jesús era, digamos así, casi de una menor categoría y que apenas había un solo Dios. Y entonces propiciado por Constantino, protegido por Constantino, se decidió que se hiciera un concilio para dilucidar estos temas y llevando a Quinto Arrio y a otros al concilio. Y por orden de Constantino y amparado por él que estuvo allá, en un pueblo lejano, que uno queda asombrado eso para esa época, que uno oye bien lejos, en Iznik hoy, antes se llamaba Nicea, se reunieron 250 obispos para tratar estos temas trascendentales para la religión católica. Y allá hubo dos bandos, el que decía pues que no, que Jesús era igual a Dios, y el que decía que no, que Jesús era creado, y si era creado era inferior a Dios. El otro decía, no, no es eterno, y ahí está en el Espíritu Santo. En mi experiencia en el colegio académico, yo recuerdo cuando estaba muchacho, que había un catecismo, creo que llamaba el padre Astete, que decía así, eh, eh, el Padre es Dios, sí, el Padre es Dios. El Hijo es Dios, sí, el Hijo es Dios. El Espíritu Santo es Dios, sí, el Espíritu Santo es Dios. Entonces hay tres dioses. Entonces contestaban al catecismo, no, son tres personas distintas y un solo Dios verdadero. Para aquellos que aplicábamos la lógica aristotélica que comenzábamos a leer en el doctor Francisco María Rengifo, ilustre hijo de Buga, autor de varias obras que más tarde tengo que comentar, si la vida me permite y me alcanza, eh, el, el, pues según él, pues, según la lógica aristotélica, digo yo, no él, pero aplicando la lógica que enseñó, a uno le queda trabajoso entender eso. Tres personas distintas de un solo Dios verdadero. Entonces dijeron, no, no, eso es cuestión de fe, hay que creerlo ciegamente. Bueno, démoslo a un lado este tema. Lo cierto es que se enfrascaron en esa lucha. Quinto Arrio sostuvo lo contrario. No, Jesús es inferior. Jesús sí vino al mundo, pero como un delegado pues de Dios. Pero Dios es uno solo. No se concibe que haya dos dioses o tres dioses. Porque entonces eso acercaría al panteón pagano que habían varios dioses. En Grecia Zeus y otra cantidad de dioses que habían, Dionisio y todos los dioses. Bueno, se enfrascó ello y ahí intervinieron hombres ilustres, obispos como Ambrosio, Ose, Atanasio y otros que se enfrascaron en la lucha con Quinto Arrio. Desde luego, el emperador parece que terció en favor de la iglesia mayor, del grupo mayoritario, que decía pues que Cristo que Jesús era Dios. Y el resultado final fue que triunfaron los que llaman literalistas, apegados al texto, frente a los gnósticos, que eran gente como más razonable. Y entonces se dijo, no señor, Jesús es Dios, es divino, y ese es el Mesías, porque Cristo significa el ungido, el Mesías que venía a redimir el mundo. Bueno, de los pecados, porque pues de las acciones malas no, porque desde esa época para acá, si ha habido guerras, es en esa época, con dos bombas atómicas que mataron a más de 80.000 personas en dos ciudades, gente inocente ahí que se quemó y todo, y como ve uno actualmente que llegan y matan a la gente en muchas cosas, en muchos actos. Bueno, pero en todo caso la Iglesia Católica, en cuanto a su unidad, a su fuerza, salió muy, muy fortalecida. Eh, el señor Constantino fue un personaje bastante interesante y leo este parrafito de una obra que llama Los Misterios de Jesús, de Timothy Fricke y Peter Candy, esta obra importante. Leo este párrafo nada más aquí, aquí. Dice así, como la mayoría de los emperadores romanos, Constantino era un hombre malévolo y despiadado. Hay constancia de que durante sus guerras en la Galia 306-312, ten en cuenta que el concilio de Nicea fue en el 325, ayer nomás, ¿no? Comillas, hasta los paganos se horrorizaron
cuando arrojó a los reyes bárbaros, a las fieras, junto con sus seguidores, miles de ellos a la vez, cierra comillas. Es evidente que Constantino no se volvió más compasivo a raíz de su conversión al cristianismo. Casi inmediatamente después de presidir el concilio cristiano de Nicea en 325, hizo asesinar tanto a su hijo Crispo como a su madrastra Fausta. Ahí falta otro. De hecho, aplazó deliberadamente el momento de bautizarse hasta que estuvo en su lecho de muerte para poder seguir pecando y, a pesar de ello, tener asegurada una vida celestial después de morir. La reputación de Constantino era tal que ni siquiera la iglesia romana se sintió capaz de santificarlo. Si Constantino fue tan bueno con la iglesia, ¿por qué la iglesia no lo santificó como si otra iglesia ortodoxa sí lo santificó? Lo santificó, pero la iglesia católica no lo santificó, lo conocía muy bien. Y en todo caso, como les dije ahora, el símbolo que él vio allá no era la cruz, sino, aquí dice, era el chip RBO, que representaba lo auspicioso, y él dijo que había sido la cruz. Todas las cosas pues de Constantino. En todo caso, la Iglesia Católica en ese momento ganó un gran poder, y allí se estableció un credo, un credo importante. Y estos puntos que también logré conseguir. Vean lo que definió allá el concilio. Cristo como Dios verdadero, Jesús fue afirmado como Dios verdadero de Dios. Oiga, raro eso. Jesús fue afirmado como Dios verdadero de Dios verdadero, compartiendo la misma esencia divina que el Padre, consustancialidad. Jesús era de la misma sustancia, homoousios, que el Padre, contradiciendo la afirmación arriana de que él era una sustancia similar, o sea que no era igual. Entonces el concilio rechazó esto. No es similar, es igual. Engendrado, no creado. Engendrado, no creado. Ese es el punto más clave. Jesús no fue un ser creado, sino eternamente engendrado del Padre. Son cosas pues que en realidad, a ratos echándole cabeza, pues uno entra en ciertas inquietudes. Encarnación para la salvación. Jesús se hizo humano por el bien de la salvación de la humanidad, enfatizando la necesidad de su naturaleza divina para la redención. Y allá se hizo el credo de Nicea, que es el credo actual, pero un poquito ya de la iglesia, pero ya un poquito modificado, ¿no? Y lo logré conseguir allí, y lo pueden buscar si quieren también en el Google. Ahí está también. Yo estos temas lo he sacado de libros que tengo aquí, como este que les acabo de mostrar, y otro más de historia que tengo acá. Pero pueden también ir allá al sabio, pues, de la TV, y ver ahí toda la historia del Concilio de Nicea, importante para los que se consideran fervientes católicos, para que esperen alguna duda que tengan. Bueno, sea de ellos lo que sea, ahí se sentó que hay el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y luego, a continuación, el credo de Nicea. Lo voy a leer, dado que yo lo estoy viendo desde el punto de vista histórico. Yo no me aferro a lo religioso, lo veo desde el punto de vista histórico, porque eso es lo que me corresponde. Los sacerdotes, los teólogos lo explicarán desde el punto de vista teológico. Bueno, el credo que conseguí yo allí dice así. Bueno, creo pues en el Padre, creador del cielo y de la tierra, y de todas las cosas visibles e invisibles, y en un solo Señor Jesucristo, Hijo unigénito de Dios, engendrado del Padre antes de todos los siglos. Ahí está una cosa del credo de Nicea. Esta es la clave. Engendrado del Padre antes de todos los siglos. Pero dice engendrado del Padre, me queda la duda. No dice pues que no era engendrado. Dios de Dios, luz de luz, verdadero Dios del Dios verdadero, engendrado, no hecho. Aquí le voy a hacer algo que me ha creado inquietud. Consustancial con el Padre, por el cual todas las cosas fueron hechas.
Aquí corrige, ¿no? Consustanció con el Padre, o sea, la misma sustancia del Padre, a pesar de que el Padre lo hizo, según eso. El cual por amor a nosotros y por nuestra salud descendió del cielo y fue crucificado por nosotros bajo el poder de Poncio Pilatos. Padeció y fue sepultado, y al tercer día resucitó según las Escrituras. Subió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre, y vendrá otra vez con gloria a juzgar a los vivos y a los muertos, y su reino no tendrá fin. Y creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, procedente del Padre y del Hijo, el cual con el Padre y el Hijo juntamente es adorado y glorificado. Bueno, un poco diferente al credo actual, pero en esencia es lo mismo, ¿no? La esencia es lo mismo, el actual. De modo que allí se estableció nada menos que ese credo, pues, bueno, el credo, que es santamente leído en las misas católicas, ¿no? Del catolicismo. Y este autor, porque como es un tema religioso y la gente es muy suspicaz y pone problemas, me gusta leerlo de textos que lo ven desde el punto de vista histórico, no tanto como religioso. Una cosa es lo religioso, el criterio de la fe, y otra cosa es la historia, ¿no? Ustedes saben que el que lee historia sabe que las religiones son históricas, unas aparecen en el tiempo. Hay la religión hindú, muy antigua, la judía, que es anterior al cristianismo. Dicen que el cristianismo es una herejía del judaísmo. Yo leía en la prensa, en el Espectador un día, a un personaje judío, de los señores de alta alcurnia allí, que decían no, que la Biblia es el Antiguo Testamento, porque esa es la Biblia, y que el Nuevo Testamento ya es otra cosa. Son los evangelios que también contienen principios de los judíos, pero por eso llama evangelio, la buena nueva, la noticia buena, la nueva. Y se forman unos debates de no terminar nunca. Nosotros estamos aquí desde el punto de vista histórico, que es diferente. En este libro también podemos leer lo siguiente. En Nicea se instauró un credo que aún se repite en las iglesias de todo el mundo. Los obispos que se negaron a aceptarlo fueron desterrados del imperio como criminales por decreto del propio emperador. Se invitó a los que se apuntaron a permanecer en Nicea como huéspedes de Constantino para las celebraciones de un 20º cumpleaños. Ella celebró cumpleaños, Constantino. Muchos obispos se apuntaron luego y se arrepintieron. Uno de ellos escribió después a Constantino lamentando que, comillas, cometimos un acto impío, oh príncipe, al suscribir una blasfemia por temor a ti. Bueno, son cuentos pues, que van apareciendo en la historia. Y era bueno decirlo. Yo en la prensa y en la televisión, hasta el momento, yo no vi un gran despliegue de que se celebrara el Concilio de Nicea, ni que se revivieran esos debates o que se plantearan. Pero el Papa, a quien pues, respeto mucho y me parece que es un hombre moderno, fue a Nicea ya a recordar eso y esperamos a ver que se produzca algún documento sobre ello, que no ha aparecido. Porque últimamente, y yo lo dije en otro YouTube, que hay dos acontecimientos muy importantes que hay que tener en cuenta. Primero, queda uno asombrado si ha leído historia. Si no la ha leído, pues que se queda viendo un señor, dos personas vestidas raros sentadas ahí con unos cuadros. El rey Carlos III, que es la cabeza de la iglesia anglicana en Inglaterra, iglesia que se separó de la católica con Enrique VIII. Acuérdense de lo que él hizo allá y las mujeres que él sacrificó, ¿no? Y estar él, cabeza de esa iglesia, que estuvo en guerra con el Papa. El Papa pues, cogió a toda esa gente y a los reyes de Inglaterra, prácticamente de esa época, pues lo descomulgó. Y hubo esa pugna que al fin se ha calmado. Y vimos en la televisión, yo la vi, y como me leo historia, me gusta, pues yo no puede que sea historiador, pero me gusta leer historia, me asombró ver a el Papa León XIV sentado allá en el Vaticano leyendo unas oraciones y a su lado el rey Carlos III de Inglaterra
al cual pues su madre un poco egoísta lo hizo rey, lo dejó rey muy tarde, ya viejo y con cáncer, pues que viene el rey, en oraciones. Y que la historia dice, pero ¿qué es esto? ¿Cómo es posible que estos reyes, estos príncipes, uno de la iglesia y otro pues del antiguo imperio británico, están allí juntos, rezando allá a la sombra de los cuadros de Miguel Ángel y de Rafael, ¿no? Y lo que yo tuve la fortuna de conocer allá el Vaticano, entrar allí y ver lo que hizo Miguel Ángel allá en el techo del Vaticano. Es un espectáculo grandioso. No creí que en mi vida lo podía conocerlo y afortunadamente lo pude conocer, estar allá. Bueno, y ver eso, asombrosa, grande. Y ahora que pasa un año más del Concilio Vaticano, como 1700 años ya atrás, y que el Papa decide ir allá en un acto generoso, un acto de comprensión, un acto de amabilidad, de acercamiento a, a las cabezas de la iglesia allá, que son cristianas, que él los considera como hermanos. Antiguamente no se consideraban como hermanos, eran enemigos a muerte, y se peleaban, y si de pronto uno de ellos triunfaba, cogía al otro y lo quemaba, etcétera. De modo que es algo extraordinario. Por eso les digo, repasen sobre el concilio de Nicea o pregunten a los que saben. A lo mejor algo que yo diga aquí puede que no haya gustado, pero lo que importa es ir uno a la fuente a leer cómo fue ello. Y el concilio de Nicea, para la Iglesia Católica, es uno de los acontecimientos más importantes. Logró la Iglesia Católica que ya no la persiguieran. Y luego, más adelante, pasado Juliano, el apóstata, estuvo a Teodosio, emperador de origen español, que ese sí dijo, la única religión es la católica y persigan a los paganos, y a destruir templos y a perseguir a la gente pagana. Esa es la historia y nadie la va a cambiar. Bueno, feliz noche.